Vamos a ver cómo sería el cálculo práctico de una sección de un conductor que alimente a una carga determinada. Imaginar que disponemos de una instalación en baja tensión que se alimenta desde la red de baja tensión de la compañía suministradora. Entonces nos encontramos aquí que tendríamos lo primero unos fusibles, luego estaría el elemento de medida, el contador, la caja de protección y medida, y luego tendríamos la derivación individual. Imaginar que es un local comercial. Sería una derivación individual, por ejemplo, trifásica. Y luego entraríamos a lo que sería nuestro cuadro general de mando y protección. Y queremos calcular en este caso pues una línea que alimenta a una determinada carga que va a ser una instalación de alumbrado, que en este caso serían 4 proyectores de 400 vatios de potencia cada uno, de tipo halogenuro metálico. Y tienen un coseno de phi de 0,85, por ejemplo. ¿Vale? Esta línea en principio la vamos a calcular que sea monofásica, ¿vale? Una fase más neutro. Y estaría formada por conductores de cobre, unipolares, bajo tubo, en instalación superficial, por ejemplo. Y el aislamiento de los cables sería PVC. Y vamos a poner una distancia que serían 85 metros, por ejemplo, de distancia. ¿Vale? Entonces nos piden que calculemos esta línea, qué sección tiene que tener y en principio qué criterios de elección del magnetotérmico tendríamos que poner en salida de la línea en el cuadro general de mando y protección para que estuviera correctamente protegido. Tenemos que tener en cuenta que desde este punto hacia arriba, esto es lo que se conoce como instalación de enlace, y desde el cuadro general de mando y protección hasta el último elemento de alimentación sería la instalación interior. ¿Vale? Entonces, si nosotros empezamos a calcular esta sección, lo primero que tenemos que es seleccionar uno de los pasos, uno de los métodos que íbamos a calcular. Entonces, el primero que nosotros vamos a tener en cuenta sería el cálculo por caída de tensión, ¿vale? Cálculo por caída de tensión, ¿vale? En este cálculo de caída de tensión hay que fijar la caída de tensión máxima admisible que nos puede soportar esta línea. Y para eso tendríamos que entrar en el reglamento y buscar esa caída máxima que nos fije. En nuestro caso, pues vamos a seleccionar de la tabla que tenemos que explicamos en la otra presentación. Pues vemos que aquí es una instalación que va a ser un local comercial que es un único usuario, sería esta fila de aquí. Y nos dice que en este caso, que como es un local comercial, es no vivienda, con lo cual sería una columna de estas dos de aquí. Y como es alumbrado, pues sería exclusivamente aplicado a esta columna de aquí. Entonces, según esto, le corresponde un solo usuario, instalación interior, instalación de una línea de alumbrado en una instalación que no es vivienda, pues un 3%. ¿Vale? Tendríamos un 3% de caída de tensión máxima admisible según el reglamento.
volvemos al cálculo. Bueno, ese 3% ¿de dónde va a ser? Pues va a ser desde el cuadro general de mano y protección hasta el elemento, ¿vale? Ese es un 3% de máximo de caída de tensión. Entonces, nosotros directamente aplicamos nuestra fórmula. Mi fórmula es una instalación monofásica, pues no es que sea una instalación monofásica, la instalación puede ser trifásica, pero la línea que estoy considerando es monofásica. Entonces era 2 por la longitud, por la potencia de cálculo, partido por la conductividad, la caída de tensión y la tensión, ¿vale? De todos estos parámetros, por ejemplo, la conductividad que se corresponde para el cobre, en este caso aislado con PVC, que es como si recordaron que el PVC era un termoplástico que era estable hasta 70 grados centígrados. Si nosotros vamos a la tabla, vemos que aquí tenemos que para el cobre, para termoplástico PVC, le corresponden 48,47 metros partidos de ohmio milímetro cuadrado, ¿vale? Entonces, yo sé que en este caso, por la tabla, esto vale 48,47 metro partido de ohmio y milímetro cuadrado, ¿vale? Más cosas que tengo que saber de la fórmula. La caída de tensión. La caída de tensión hemos visto que es el 3%. ¿3% de qué? El 3% de la tensión. Es decir, esto vimos que sería 3 por 230 voltios, porque es una instalación monofásica, partido de 100. Y esto me da 6,9 voltios. ¿Vale? Más que tengo que saber la potencia de cálculo. ¿Cómo saco yo la potencia de cálculo? Pues tengo que ver el tipo de carga que estoy trabajando. Según el tipo de carga, vamos a entrar en la tabla de... Según el tipo de carga, veíamos en la hojita esta, pues que la hojita esta de resumen, teníamos que, en este caso, para un tipo de carga de alumbrado, y además es una lámpara de descarga. Hemos dicho que eran proyectores de halogenuro metálico. Los halogenuros metálicos son lámparas de descarga. Con lo cual, tengo que considerar que su potencia aparente de cálculo es 1,8 veces la potencia nominal, que traducido era, se sacaba la potencia de cálculo multiplicando 1,8 por la potencia nominal y por el coseno de phi. Entonces, según esto, yo saco mi potencia de cálculo multiplicando 1,8 por la potencia nominal por el coseno de phi. Bueno, pues meto los valores que corresponde a cada una de las cosas, teniendo en cuenta que son 4 proyectores de 400 voltios, con lo cual será 1,8 por 4 por 400 por 0,85. ¿Vale? Y esto nos da una potencia de cálculo de 2448 vatios. ¿Vale? Ojo, no confundir esta potencia con la potencia nominal. ¿Vale? Esta sería la potencia de cálculo, la que nosotros tenemos que meter para sacar la sección. Una vez que ya tenemos todos los valores, pues ya lo podemos meter en la fórmula. 2 veces por la longitud 85 metros, la potencia de cálculo 2448 vatios, partido la conductividad 48,47 por la caída de tensión 6,9 voltios por la tensión 230 voltios, puesto que es una instalación monofásica. Y esto me da un resultado de 5,4 milímetros cuadrados. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esta sería la sección mínima que cumple con esa caída de tensión máxima para ese tipo de carga. ¿Qué ocurre? Que yo esta sección
no la voy a poder comprar como tal en el almacén. Tengo que adoptar la sección normalizada superior que exista en el almacén. En este caso, pues bueno, hay que saberse un poquito las secciones que hay normalizadas, pero si no las tenéis también en la tabla de intensidades admisibles de los conductores tenéis las secciones habituales. En nuestro caso, tengo que adoptar la sección inmediatamente superior normalizada, que sería de 6 milímetros cuadrados. ¿Vale? Esta sería la solución a caída de tensión. ¿Vale? Vamos a seguir ahora con el cálculo por intensidad admisible. ¿Vale? Ahora haríamos el cálculo a intensidad admisible. ¿Cómo se calcula esto? Pues sacando la intensidad de cálculo. ¿Cómo saco yo la intensidad de cálculo? La saco con la potencia de cálculo. Tengo la potencia de cálculo y lo divido entre la tensión y el coseno de phi. Es una intensidad o una potencia monofásica, de una carga monofásica. Directamente pues me daría la intensidad que estoy buscando. 2448 partido de 230 y de 0,85, que era el coseno de phi. Y esto me da 12,52 amperios. ¿Vale? Bueno, no confundir tampoco con la intensidad nominal. Esto es la intensidad de cálculo, la que yo tengo que emplear para buscar la sección en la tabla. ¿Vale? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que definir el método de instalación. Me voy a la tabla de método de instalación, que veis aquí, y tengo que buscar pues un método de instalación que esté realizado con conductores unipolares bajo tubo en una instalación superficial, me parece que habíamos dicho, ¿vale? Y que además estén, bueno, aislados con PVC en el método, en la instalación de referencia me da igual. Pero si os fijáis aquí, tengo conductores aislados, ¿vale? Es lo mismo que conductores unipolares. Estos son los dos métodos un poco más usuales. En nuestro caso, pues vamos a optar por el B1, ¿vale? B1 sería la instalación de referencia o el método de instalación que correspondería, ¿vale? Me voy a la tabla adyacente y tengo que seleccionar la fila de B1, ¿vale? Es decir, mi método de instalación con el tipo de conductor que estoy empleando y tipo de instalación, ¿vale? ¿Qué tengo que seleccionar aquí? Pues ahora dijimos que el cable iba a ser aislado con PVC, por lo cual solo me vale o bien este o bien este, ¿vale? Porque estos son aislados con XLP. ¿Cuál de los dos tengo que coger? Pues este de aquí. ¿Por qué? Porque PVC2 significa que es cable aislado con PVC para una instalación monofásica, por eso aparece el 2, ¿vale? Y este otro de aquí sería para una instalación trifásica. Entonces sería B1, PVC2, que corresponde a la columna 6A, ¿vale? La columna 6A. ¿Qué tengo que hacer? Bajar por esta columna y encontrar una intensidad que sea superior a la intensidad de cálculo que me salía, que recordad que eran 12,52 amperios. Pues ya veo que la primera que me encuentro aquí es superior, ¿vale? Además, para el cobre, acordarse que aquí tengo para cobre y para aluminio, aquí debajo, ¿vale? Entonces, en nuestro caso estamos considerando que la instalación es conductores de cobre. Entonces tengo 14,5 amperes. Pues en principio esta sección de 1,5 por intensidad admisible me vale, puesto que aguanta 14,5 amperios, que es superior a la intensidad de cálculo. Hacemos un resumen, mirad. Es decir, he hecho lo siguiente. He seleccionado el método de instalación. Por las premisas del enunciado he visto que era B1. Y ahora me meto
en la columna que me dice PVC2, puesto que esta columna es la que representa conductores aislados con PVC monofásicos, ¿vale? Que era la columna 6A, ¿vale? Y bajo hasta encontrarme una intensidad que sea superior a esta que tengo aquí de cálculo. Y me he encontrado que la primera, que es 14,5 amperes, esta ya es mayor que 12,52 amperes, que es la intensidad de cálculo. Y esto se correspondía con una sección de 1,5 milímetros cuadrados, ¿vale? Por lo cual, esta sección ya me vale a a intensidad admisible. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues seleccionar la más desfavorable. ¿Cuál va a ser siempre la más desfavorable? Pues la que el cálculo que nos dé la tensión, la sección mayor. En este caso, el método más desfavorable es el cálculo a caída de tensión, porque el cálculo a caída de tensión nos daba una sección de 6 milímetros cuadrados de medida, mientras que aquí con una de 1,5 milímetros cuadrados es suficiente. Entonces, en este tipo de línea, que eran 85 metros, que es una línea relativamente larga, con mucha longitud, pues prioriza un poco el cálculo de caída de tensión porque nos va a limitar más esa cuestión por longitud. Mientras que a intensidad admisible, pues un pequeño cable me vale para alimentar esa intensidad de cálculo que teníamos, ¿vale? Habría que seleccionar esta, ¿vale? Y es importante también decir que para esta sección tengo una intensidad admisible de 34 amperios, ¿vale? Mirad, eso estaría aquí. Era la 6A, ¿vale? Para 6 milímetros cuadrados tengo 34 amperios, lo veis aquí, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esta intensidad para esta sección es lo que nosotros hemos llamado la I sub Z. La I sub Z era la máxima intensidad admisible por el conductor. Mientras que esta que tenemos nosotros aquí, esta era la que llamamos I sub B en la teoría, ¿vale? Entonces, una de las premisas principales que tiene que cumplir el calibre o la intensidad nominal a la hora de seleccionar la protección era esta cuestión, que la intensidad nominal tiene que ser mayor o igual que la I sub B y menor o igual que la I sub Z. ¿Qué significa esto? Pues que el calibre de la protección magnetotérmica que yo elija tiene que ser mayor o igual que la intensidad de cálculo y menor o igual que la intensidad admisible por el conductor que es seleccionado de 6 milímetros cuadrados. Con lo cual esto me deja estos valores, es decir, yo aquí tendría 12,52 amperes, menor o igual que la I sub n, menor o igual que 34 amperes, ¿vale? ¿Qué calibres tengo que cumplen esto? Pues en este caso, entre 12,52 y 74 tengo varios. Por ejemplo, tengo 16, tengo 20, tengo 25 y tengo 32, ¿vale? Amperios. Todos estos calibres nominales cumplen esta primera zona de la curva de selección, que era la zona A, ¿vale? Pues todos estos calibres cumplen. ¿Estaría justificado usar cualquiera de ellos? Bueno, pues ahí entran en juego otros criterios que vamos a ver, ¿vale? Lo siguiente que teníamos que considerar era también que cumpliera el requisito de justificación de la zona B de selección. ¿En qué consistía lo de la zona B? Consistía en que aparecía una I sub 2 que tiene que ser menor o igual que 1,45 la I sub Z, ¿vale? Esta I sub Z ya sabemos que era la intensidad admisible del conductor.
1,45 era porque era el 45% sobre la intensidad admisible del conductor. ¿Y esta I2, qué era? ¿Qué definición tenía? Pues era lo que se llamaba la corriente convencional de funcionamiento. Por así decirlo, es aquella corriente que garantiza el funcionamiento efectivo del dispositivo. ¿Vale? Es decir que es la zona en la que asegura el disparo del magnetotérmico, por así decirlo. ¿Vale? ¿Y esta I2 cómo se calcula? Pues esta I2 se calcula de la siguiente manera. Se multiplica por un coeficiente de disparo térmico, ¿vale? CDT, que es un coeficiente de disparo térmico, y multiplicado por la intensidad nominal, que sería el calibre de la protección, ¿vale? De esta manera se puede calcular la I2. Y este coeficiente de disparo térmico, ¿dónde lo veo? Pues bueno, pues esto hay que seguir un poco las normas. Hay una normativa en selección para esto. Y os voy a poner aquí un poco un resumen de lo que sería, ¿no? Hay dos normas que afectan a uso industrial o a uso en viviendas y locales de pública concurrencia. Si nosotros asimilamos a que esta instalación es de un local de pública concurrencia, pues teníamos que aplicar esta norma de aquí. Y en este caso, pues nos aplica que el coeficiente de disparo del térmico tendría el valor de 1,45. ¿Vale? Bueno, pues si me voy a esto, resulta lo siguiente, que I2, que es esto que tengo aquí, que sería 1,45 por I(n), pues 1,45 por I(n) tiene que ser menor o igual que esto de aquí, que 1,45 por I(z). Con lo cual nos queda que I(n) tiene que ser menor o igual que I(z), que eran 34 amperios, cosa que cualquiera de estos calibres que tengo aquí pues lo cumple, ¿vale? Quedaría un criterio que sería el criterio de cálculo por cortocircuito, pero en principio, bueno, pues con ausencia de más datos, porque necesitaríamos conocer la sección de la derivación individual. Con este tipo de cálculo sería un poco suficiente, ¿no? Entonces, si no tengo más datos, pues no puedo calcular la corriente de cortocircuito, como vimos cómo se calcularía, ¿vale? De todas maneras, ya me permite hacer una selección de la protección, y en este caso siempre vamos a intentar optar por la protección cuyo calibre sea más cercano a la intensidad de cálculo, por así decirlo. ¿Por qué? Pues un poco por afinidad y cercanía a la intensidad que estoy protegiendo, ¿no? ¿Dónde voy a optar por poner un calibre superior? Pues en instalaciones donde yo prevea una posible ampliación de potencia, o en algún tipo de instalación, como ya veremos más adelante, en el que tenga que hacer algún tipo de coordinación amperimétrica con elementos de protección que estén aguas abajo. Entonces, por ejemplo, podría coger uno superior y dejar aguas abajo uno inferior, ¿vale? Pero en principio yo aquí en este caso pues seleccionaría el más cercano, y tendría que ser, pues por ejemplo, me valdría un magnetotérmico de un polo más neutro de 16 amperes, ¿vale? O un P más N, como queráis designarlo, 16 amperes, ¿vale? ¿Qué curva tengo que adoptar? Pues bueno, es una carga que es un alumbrado. Si fuera una carga que tuviera un coseno de phi bastante alto, pues incluso podría elegir una curva B, pero aquí sin más opción o así a priori un poco, por el tipo de carga yo escogería un curva C, que es la curva un poco comodín para todo, y que estaría perfectamente protegido la carga en este sentido, ¿vale? Entonces yo elegiría pues esta protección con esa sección de 6 milímetros cuadrados, y ya sabemos que el conductor pues sería
de cobre, unipolar, aislado con PVC, en una longitud de 85 metros. ¿Vale? Vamos a ver otro caso, por ejemplo. Otro caso en el que vamos a tener, imaginar que ahora tenemos una instalación, bueno, pues parecida a la anterior, tengo una red de baja tensión, de distribución, vale, pues aquí tengo mi fusible, tengo mi equipo de medida, tengo mi derivación individual y tengo aquí mi cuadro general de mando y protección, ¿vale? Y quiero calcular pues una línea que alimenta una máquina, que esa máquina tiene dos motores trifásicos, ¿vale? M1 y M2. Dos motores trifásicos. La línea va a ser trifásica ahora también, ¿vale? Y la voy a instalar en cobre, multipolar, bajo tubo también, y además ahora el aislamiento va a ser XLP, polietileno reticulado, y voy a tener una distancia, vamos a poner 70 metros, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner las características que tienen los motores, por ejemplo, M1 va a ser un motor que tiene 5 kilovatios, con un coseno de Φ1 de 0,9. Y M2 va a ser un motor de 3 kilovatios con un coseno de Φ2 de 0,8. ¿Vale? Y vamos a suponer que es un local industrial. Entonces, empezamos. Lo primero, cálculo a caída de tensión. Por caída de tensión, ahora la fórmula es aplicado a una línea trifásica, con lo cual no aparece el 2, aparece longitud por la potencia de cálculo, partido por C, por E y por V. ¿Vale? En este caso, mi conductividad, teniendo en cuenta que es cobre aislado con XLP, yo sé que el XLP es un termoestable que aguanta 90 grados centígrados. Con lo cual, si me voy a la tabla que tengo aquí, vemos que el cobre ahora es termoestable, XLP estable hasta temperatura 90 grados, tengo 45,49 metro ohmio por milímetro cuadrado. Bueno, pues yo sé que ahora esto son 45,49 metro ohmio milímetro cuadrado. ¿Vale? Más cosas, la caída de tensión. ¿Cómo sé qué caída de tensión tiene que tener esta línea? ¿Vale? Que alimenta esta máquina. Pues vamos a verlo en la tabla resumen de donde tenemos aquí del reglamento. Esta tabla de distribución de la caída de tensión máxima permitida, hemos dicho que sigue siendo un solo usuario, sigue siendo no vivienda, ahora no es alumbrado, ahora es otros usos, con lo cual le corresponde un 5% de caída de tensión máxima según el reglamento. Con lo cual le corresponde un 5% de la tensión. ¿Vale? Es decir, 5 por 400, puesto que ahora es una instalación trifásica, partido por 100, que esto nos da 20 voltios. ¿Vale? Más cosas. La potencia de cálculo. ¿Cómo sé yo, y ahora en este caso que tengo dos motores, qué potencia de cálculo corresponde? En principio no me han dicho qué tipo de máquina es. Si no me dicen qué tipo de máquina es, debo de intuir que no es una máquina de elevación o de transporte, sino que es una máquina genérica, ¿vale? Una máquina genérica que tiene dos motores. Entonces, me voy otra vez a mi tabla y busco
en los factores de corrección según el reglamento el tipo de instalación en la que estoy. Es otros usos y es varios motores, ¿vale? Varios motores. Y si son varios motores en este caso es 1,25 por la potencia del motor mayor más la suma del resto de potencia del resto de los motores. Pues una vez que yo he visto esto, me voy y yo sé ya que mi potencia de cálculo la voy a sacar multiplicando 1,25 por la potencia del motor 1. El motor 1 tiene 5 kilovatios y el motor 2 tiene 3 kilovatios, con lo cual la potencia del motor 1 es mayor. Y le sumo la potencia del motor 2, es decir, 1,25 por 5.000 más 3.000, expresado en vatios. Y esto nos me da 9.250 vatios. ¿Vale? Ya tengo todos los valores para meterlo en la fórmula. Me voy aquí arriba y lo relleno. Longitud 70 metros. Potencia de cálculo 9.250. La conductividad 45,49. Caída de tensión 20 voltios. Tensión 400 voltios, puesto que ahora es una instalación trifásica, ¿vale? Una línea trifásica. Y esto me da 1,78. Igual que antes, es decir, tengo que irme a la sección, es decir, aquí se podría coger 1,5, que es la sección más próxima. No, puesto que con 1,5 no cumpliría la caída de tensión del 5%, tendría más caída de tensión, por ejemplo 5,01, no sé. ¿Vale? Entonces, yo aquí en este caso tengo que irme a la sección inmediatamente superior normalizada, que sería la de 2,5 milímetros cuadrados. ¿Vale? Y esta sería, en principio, la que por este criterio de caída de tensión seleccionaría. Paso siguiente, hacer el cálculo a intensidad admisible. Para hacer el cálculo a intensidad admisible necesito saber la intensidad de cálculo que tengo de la máquina. Cojo la potencia de cálculo y la divido. Ojo que ahora va a aparecer aquí la raíz de 3, puesto que es una intensidad trifásica. Me aparece la tensión y me aparece el coseno de phi de la máquina. Bueno, pues, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Pues poner los datos. Vamos a ir poniendo los datos. 9.250, raíz de 3, 400 y ahora me aparece el coseno de phi. ¿Qué problema hay? Que tengo dos cosenos de phi. No son iguales, es decir, tengo el primer motor que tiene 0,9 y el segundo motor que tiene 0,8. ¿Qué coseno de phi tengo que poner aquí? Pues hombre, lógicamente, este coseno de phi de esta máquina tiene que tener un valor mínimo de 0,8 y un valor máximo de 0,9. Es decir, lo que no podrá ser nunca en la vida será 0,7 o 0,6 o 0,95. Deberá estar entre 0,8 y 0,9, que son los cosenos límites que tengo en la instalación. ¿Qué ocurre? Pues que cuanto más peso de potencia tenga, por ejemplo en este, más próximo estará a 0,9. Si yo quisiera decir, ¿esto lo puedo saber exactamente cuánto vale? Por supuesto. Hay un método que es aplicar Boucherot, que ya sabemos cómo se hace, que es sacar el sumatorio de las potencias activas, sacar el sumatorio de la potencia reactiva, saco la tangente de phi haciendo esta cuenta y con esto saco phi y saco el coseno de phi real que necesito. Ahora, ¿me va a influir mucho en este cálculo? Pues no, y además en este caso que lo puedo sacar un poco aproximado. Es decir, si tiene que estar entre 0,8 y 0,9 y tiene que estar más próximo a 0,9, pues yo qué sé, vamos a poner que es 0,87, ¿vale? Por ejemplo. Tampoco se tarda mucho más en sacar estos cálculos, puesto que tengo la potencia activa y tengo el ángulo, en hacerlo. Y se podría saber exactamente. Pero tampoco creéis que nos vamos a desviar mucho de lo que se ve aquí.
Bueno, pues tomando esto, si alguno lo quiere hacer que lo haga por el método exacto, nosotros vamos a sacar un método aproximado, ¿vale? Con lo cual, haciendo esto, nos sale 15,35 amperios, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer con esta intensidad? Pues igual que antes, tengo que definir método de instalación, ¿vale? Y mirar, conductor de cobre multipolar aislado con el XLP bajo tubo, instalación multipolar bajo tubo. Ahora resulta que estaríamos en un tipo de instalación que sería B2, ¿vale? Multiconductores, lo mismo que multipolares, ¿vale? Pues cables multipolares en un conducto sobre una pared de madera o mampostería. Bueno, esto vale para instalaciones empotradas en superficie, pues sería una instalación tipo B2. Yo ya sé que tengo que ir por esta columna, por esta fila de aquí. Y ahora resulta que los conductores están aislados con XLP. Es decir, sería este o este. ¿Cuál elijo de los dos? Pues este. ¿Por qué? ¿Por qué elijo este de aquí? Porque la instalación es trifásica, la carga que voy a alimentar es trifásica, con lo cual tengo que bajar por la columna de XLP3, que corresponde con la 7B, ¿vale? Y buscar aquí una intensidad que sea superior a la de cálculo que nos ha salido, que os recuerdo que eran 15,35. El primer valor que me encuentro aquí ya me vale, porque me vale para una sección de 1,5 milímetros cuadrados, ¿vale? Bueno, pues, es decir, haciendo un poco de resumen de lo que hemos sacado el método de instalación, que era B2, hemos ido a la columna de XLPE3, que era la columna 7B, y hemos bajado hasta encontrar un valor de intensidad que eran 16,5 amperios, que era superior a 15,35 que nos salía de intensidad de cálculo. Esta sección se corresponde con, esta intensidad se corresponde con una sección de 1,5 milímetros cuadrados, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que igual que en el caso anterior, tengo que escoger la sección más desfavorable. Acordarse que por caída de tensión me salía 2,5 milímetros cuadrados y ahora por intensidad admisible me sale 1,5, con lo cual tengo que adoptar una sección normalizada de 2,5 milímetros cuadrados, que es la más desfavorable de las dos, ¿vale? Cuya intensidad admisible, igual me voy a la tabla anterior, era la columna 7B, acordarse, para 2,5 tengo 22 amperios. Tengo 22 amperios. Acordarse que esto era la que llamamos IZ, ¿no? La intensidad admisible por el conductor. Pues igual, en nuestro caso, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar que para seleccionar el calibre de la protección del magnetotérmico que yo ponga para esta instalación, tiene que ser mayor o igual que 15,35 amperes, que corresponde con la que hemos llamado la IB, y tiene que ser menor o igual que 22 amperios, que son lo que hemos llamado la IZ, ¿vale? ¿Qué calibres tengo yo para seleccionar aquí? Pues tengo 16 y 20 amperios, ¿vale? No hay ningún otro calibre en catálogo de fabricantes normalizado que esté más de estos lo que aparecen. Y habría que seleccionar ahora, esto era la selección de la parte A, la parte B, la otra zona era que tenía que cumplir que I sub 2 sea menor o igual que 1,45 por I sub Z. Además, I sub 2 sabemos que es
el coeficiente disparo térmico, que llamamos CDT, por la intensidad nominal o el calibre del conductor. ¿Cuánto vale este coeficiente ahora? Pues nos vamos a la tabla de antes y vemos que para uso industrial, según tenemos aquí, CDT, el coeficiente de disparo térmico, vale 1,30. ¿Vale? Pues tenemos que 1,30 por el calibre tiene que ser menor o igual que 1,45 por I sub Z, que varía 22. ¿Vale? Sustituyendo esto me sale que I sub N tiene que ser menor o igual que 24,5. Con lo cual, cualquiera de estos dos calibres que tengo aquí me cumplen las dos premisas. ¿Vale? ¿Qué faltaría aquí un poco? Pues seleccionar exactamente la curva de disparo, ¿no? Es decir, yo ya sé que podría elegir en este caso un magneto térmico de 3 polos, por ejemplo, si cojo el criterio anterior, pues el más cercano a la intensidad de cálculo, 3 polos, 16 amperes. ¿Qué curva seleccionaría? Pues en este caso, tratándose de una máquina que tiene dos motores, entiendo que va a tener fuertes puntas de arranque y hay una curva típica para no tener problemas y que me dispare cuando arranque la máquina, que era la curva D. ¿Vale? Pues esta sería un poco la solución de este cálculo de sección. ¿Vale? Esta sección, 2,5 milímetros cuadrados, protegido con un magneto térmico de 3 polos, 16 amperes, curva D. ¿Vale? Se podría definir mejor la curva sabiendo un poco pues el cálculo de cortocircuito. Como desconocemos también la derivación individual y los otros elementos, pues no podemos realizar el cálculo completo. Pero a priori ya os adelanto que no va a cambiar mucho. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si tengo un cálculo en una instalación que fuera, por ejemplo, así? Tengo una red de distribución en baja tensión, ¿vale? Tengo aquí, como siempre, mi fusible, tengo mi módulo de medida, el contador, y tengo una instalación aquí en la que tengo un cuadro. Esta es mi derivación individual, suponemos que es trifásica, monofásica, como sea. ¿Vale? Este sería mi cuadro general de mando y protección, ¿vale? Y por ejemplo tengo un subcuadro. Tengo aquí una línea, por ejemplo trifásica, neutro, que me va a un subcuadro. ¿Vale? Subcuadro. Por ejemplo, de alumbrado, que es típico, por ejemplo, en las naves. Y aquí tengo pues varias cargas de alumbrado, por ejemplo, de pues 3 circuitos. Se podría incluso repartir las fases, ¿vale? Esta estaría la fase R, esta la S, esta la T, ¿vale? Cada uno conecta a una fase y serían líneas independientes, ¿vale? Imaginad que yo quiero hacer el cálculo de esta instalación. Yo aquí puedo tener incluso más cargas, ¿no? Es decir, puedo tener aquí una línea que fuera un motor trifásico, otra que fuera un alumbrado fluorescente, yo qué sé. Imaginad que esto es una instalación industrial. ¿Vale? Y queremos un poco distribuir cómo sería la distribución de la caída de tensión, ¿no? ¿Cómo sería en este caso? Pues mirad, por la parte de alumbrado que tenemos aquí en esta zona, en la línea que va a subcuadro y hasta las cargas de alumbrado que tenemos aquí, pues teníamos que por aquí, por así decirlo, hasta aquí, al tratarse de una instalación industrial, sería un 3%. ¿Vale? Para este lado, por ejemplo, para el motor, sería un 5%.
Y aquí, en este caso, sería un 3% para esta instalación de alumbrado con los tubos fluorescentes o pantalla fluorescente, lo que tuviera. Pero claro, un 3%, yo no puedo considerarlo sin repartir entre todas las divisiones que tenga en la distribución de la línea. Entonces, por así decirlo, tengo que contar con que tengo que dar determinada caída de tensión a la línea que va al subcuadro de alimentación y otra caída de tensión a las líneas que salen del subcuadro a las cargas, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer este reparto? Pues este reparto lo que no puedo hacer es decirle, pues aquí un 3% en esta zona y aquí no le doy nada, porque yo no podría calcular, si tengo un 0% de caída de tensión me saldría una sección infinita, ¿vale? Entonces yo puedo dejar, por ejemplo, una combinación que sería un 1% de caída de tensión aquí en la línea que va al subcuadro y un 2% de caída de tensión aquí, ¿vale? Por ejemplo. O cualquier otra combinación posible, incluso 0,5% y 2,5%, o como quiera. El caso es que sumando toda la caída de tensión total no sea más de un 3%. Claro, esto nos llevaría a un proceso iterativo infinito, porque yo puedo seleccionar aquí infinitas caídas de tensión en combinación con las caídas de tensión que tengo aquí. Aquí no hay duda, porque estas son fijas, porque no hay subdivisión en la instalación. En otros usos corresponde un 5% y un alumbrado un 3%, pero aquí es un 3% del conjunto de la línea, ¿no?, interior. ¿Qué se suele tomar aquí? Pues hombre, los programas informáticos pues hacen este cálculo en forma iterativa, adoptando las secciones más económicas que salen, combinando, por así decirlo, las caídas de tensión que se hacen. Nosotros a mano tendríamos que fijar una determinada caída de tensión aquí y en función de eso, pues ya dejar el resto para aquí. Hay veces que se suele hacer lo siguiente, es decir, yo puedo fijar como partida, por ejemplo, un 3% de caída de tensión, ¿vale? Que sería el máximo que podría tener aquí, ¿no?, en total de la línea, siendo de alumbrado. Pero yo la voy a fijar el 3% aquí. ¿Qué va a ocurrir? Que luego voy a calcular la sección y la sección va a estar mayorada. Esa sección al estar mayorada me va a dar una caída de tensión real que no va a ser el 3%, que a lo mejor ya pasa a ser un 2,7%, ¿vale? Por ejemplo. Con lo cual esto me dejaría de darle el resto de caída de tensión real aquí, ¿vale? Por ejemplo, un 0,3% al tramo que alimenta el subcuadro de alumbrado. Se puede hacer de cualquier manera, pero yo os aconsejo siempre que deis, por ejemplo, un criterio bueno, pues es siempre a la parte donde tengáis mayor longitud, ¿vale?, pues darle mayor caída de tensión, y donde tenéis menor longitud, pues darle menor caída de tensión. Y donde tenéis más potencia, pues darle más caída de tensión, por así decirlo. Pero bueno, en principio dando una caída de tensión sobre, como estas primeras que he puesto aquí, un 1% y un 2% aquí, pues el cálculo nos saldría más o menos aceptable, ¿vale? Incluso, como ya digo, es decir, aun dando un 2% aquí, si luego hago un cálculo real y me sale una sección determinada, mayorada, que luego incorporada en la fórmula, es decir, cuando yo utilizo la fórmula de la sección, en este caso que es monofásico, pues sería 2L por P de cálculo, partido por C, por E y por V, ¿no? Yo puedo sacar la caída de tensión real que tengo, es decir, si yo ya, por ejemplo, en uno de los casos que hemos hecho, me sale que he calculado 6 milímetros cuadrados de caída de tensión, o sea, de sección, perdón, y tengo una longitud, no sé, de 85 metros y tengo una potencia de cálculo de 2000 vatios, pues yo de aquí, y tengo una esta de 45 o lo que sea, puedo despejar esta E, ¿vale? Es decir, yo ya sé que es 2L la potencia de cálculo partido de sección por la conductividad por la tensión,
¿vale? Y aquí yo ya saco la caída de tensión real que voy a tener. Esa caída de tensión real la paso a porcentaje, ¿vale? Y lo que me quede, ¿vale? Restado al 3% será lo que le dé a la línea que tengo aquí. Bueno, hay diversas maneras de hacerlo, pues estas son un poco las que podríamos tener. Más adelante, pues os podríamos hacer un ejercicio de detalle de esto, por ejemplo.